Cierra los ojos por un momento e imagina esto. Es temprano por la mañana, el sol apenas comienza a filtrarse por la ventana, y el día entero se despliega ante ti como una página en blanco, lista para ser escrita. Sientes ese pequeño impulso, esa chispa de energía que te dice que hoy podrías lograr algo grande, que hoy podrías dar un paso más hacia lo que siempre has querido. Pero justo cuando vas a empezar, aparece esa voz familiar que te dice, 5 minutos más en la cama, solo 5 minutos. La batalla interna, el guerrero y su enemigo invisible. Esa voz, tan suave y tentadora, a veces suena como un susurro de consuelo, relájate, hoy no es el día perfecto. Necesitas estar en la mentalidad correcta para hacerlo. Espera un poco más, ya llegará el momento adecuado. Pero, ¿qué es lo que realmente estamos esperando? ¿Cuántas veces ese 5 minutos más se convierte en una hora, una tarde entera, o peor aún, en meses de retrasar aquello que alguna vez nos hacía vibrar de emoción? La verdad es que, detrás de cada excusa, hay un miedo profundo. Miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente, miedo a que lo que construyamos no sea tan sólido como esperamos. Y es más fácil posponer las cosas que enfrentar esos miedos cara a cara. La procrastinación, entonces, se convierte en un refugio, en una especie de castillo imaginario que nos mantiene a salvo del riesgo, pero que también nos encierra. Pero déjame decirte algo, y quiero que lo sientas en lo más profundo de tu ser, ese miedo que intentas esquivar, ese mismo miedo que te hace procrastinar, es también la señal de que hay algo ahí afuera. Algo grande que vale la pena. Si no te importara, si no significara algo para ti, no tendrías tanto miedo. Y esa es la clave. Esa es la señal de que, detrás de la procrastinación, hay un sueño escondido, esperando ser liberado. Todos conocemos a ese enemigo invisible, pero pocos le ponen un rostro. La procrastinación no siempre se presenta como una falta de disciplina, a veces se disfraza de perfeccionismo, no voy a empezar hasta que esté seguro de hacerlo perfecto. O de dudas, ¿y si lo intento y no funciona? O incluso de agotamiento, estoy demasiado cansado, empezaré cuando me sienta mejor. Y mientras más tiempo le damos a esta voz, más fuerte se vuelve. Es como alimentar a un monstruo que vive dentro de nosotros, y cada vez que le damos una excusa más, crece un poco más, volviéndose más grande y más difícil de enfrentar. Pero aquí está la verdad que debes saber, ese monstruo no es invencible. De hecho, hay una manera muy sencilla de debilitarlo, de reducirlo hasta convertirlo en un murmullo insignificante. Y esa manera es actuar. Tomar un pequeño paso, incluso cuando la voz de la procrastinación es ensordecedora. Imagina que cada vez que actúas, aunque sea con algo pequeño, aunque sea con un paso tímido, ese guerrero dentro de ti se vuelve más fuerte. Cada vez que decides ignorar esa voz que te dice mañana, tu guerrero se levanta con más fuerza, su armadura se vuelve más brillante y su espada más afilada. Es el tipo de guerrero que no necesita grandes gestas ni hazañas épicas para crecer, le basta con esos actos pequeños de valentía, esos momentos en los que eliges el camino difícil en lugar de la comodidad. ¿Y qué pasa cuando empiezas a acumular esas pequeñas victorias? Cuando, en lugar de rendirte a la tentación de la procrastinación, decides dar un paso adelante, aunque sea pequeño. Cuando, en lugar de postergar esa llamada difícil, marcas el número y hablas. Cuando, en lugar de esperar a sentirte listo, comienzas. Lo que sucede es que, poco a poco, empiezas a construir un hábito de acción y de repente, el monstruo que antes parecía invencible empieza a perder su poder sobre ti. Piénsalo, la procrastinación no es más que un castillo de cartas. Con el primer soplo de acción, se tambalea. Y con cada paso que das,
más cartas caen, hasta que te das cuenta de que lo único que te separaba de tu meta era esa delgada capa de excusas que habías construido con el tiempo. Y aquí es donde comienza la verdadera transformación. No se trata de convertirte en una persona que nunca siente miedo, ni de que dejes de tener dudas. Se trata de aprender a actuar a pesar de ellas. Se trata de aceptar que el camino nunca estará completamente despejado, que siempre habrá obstáculos, pero que tú eres más fuerte que esos obstáculos. Hoy, te invito a que te mires al espejo y reconozcas que el guerrero está allí, esperando a que le des la orden de avanzar. Reconoce que sí, la procrastinación ha sido un enemigo poderoso, pero no tiene por qué ser el dueño de tu vida. Reconoce que tienes el poder de tomar las riendas, de elegir cuándo y cómo enfrentarte a ese monstruo. No necesitas cambiar de la noche a la mañana, no necesitas vencer todas tus batallas en un solo día. Pero sí necesitas empezar. Porque, a fin de cuentas, la procrastinación no es solo una pérdida de tiempo, es una pérdida de vida, de oportunidades, de momentos que no volverán. Y si algo está claro, es que el tiempo no espera a nadie. Así que aquí, en este preciso instante, la pregunta no es si eres capaz de vencer la procrastinación. La pregunta es, ¿estás dispuesto a despertar a tu guerrero y dar el primer paso? Las raíces ocultas, descubriendo al enemigo en la sombra. ¿Por qué postergamos aquello que sabemos que nos haría bien? ¿Por qué, si queremos alcanzar nuestras metas, permitimos que esa voz de la procrastinación nos gane la batalla, una y otra vez? Para vencer a un enemigo, primero debes entenderlo. Y hoy, vamos a sumergirnos en las sombras donde la procrastinación encuentra su origen, donde se esconden esas raíces invisibles que la alimentan. Imagínate por un momento un iceberg flotando en el océano. Lo que ves en la superficie es solo una pequeña parte, la verdadera magnitud de su fuerza está bajo el agua, oculta, fuera de tu vista. La procrastinación es igual. Lo que vemos son las acciones que postergamos, las tareas que dejamos para después, las oportunidades que dejamos pasar. Pero lo que no vemos es lo que yace debajo, el miedo al fracaso, la inseguridad, el miedo al éxito incluso, las creencias limitantes que hemos cultivado desde hace años. A veces, es fácil pensar que la procrastinación es solo una cuestión de pereza o de falta de organización, pero la verdad es mucho más compleja. Cada vez que elegimos procrastinar, lo que realmente estamos eligiendo es evitar una sensación incómoda. Es evitar sentirnos vulnerables, es esquivar la posibilidad de no ser tan buenos como esperábamos ser, es preferir la comodidad momentánea antes que la incertidumbre de enfrentarnos a algo nuevo. Por ejemplo, ¿cuántas veces has querido empezar un proyecto, un sueño, pero te has frenado porque te dices a ti mismo que aún no estás listo? Necesito aprender un poco más antes de empezar, necesito tener más recursos, más tiempo, más energía. ¿Te suena familiar? Ese es el disfraz que la procrastinación usa para parecer razonable, pero en realidad, está impidiendo que saltes al agua, que enfrentes las olas del cambio. Pero déjame decirte algo, la sensación de estar listo nunca llega. Nadie, absolutamente nadie, se siente completamente preparado cuando da el primer paso hacia algo importante. Los grandes avances de la humanidad no nacieron de la comodidad, nacieron de la audacia, de la capacidad de actuar incluso cuando el miedo y la duda susurraban al oído. Y es que la procrastinación también es un hábito. Es un camino neuronal que hemos recorrido tantas veces que ahora parece la opción más sencilla. Es como una autopista rápida en nuestra mente, mientras que la acción, la valentía de enfrentar lo que debemos hacer, es un sendero cubierto de maleza, casi olvidado. Pero, ¿qué pasa si empezamos a tomar ese sendero, si día tras día lo recorremos, incluso cuando nos cuesta?
con el tiempo, esa autopista de la procrastinación empieza a perder su atractivo, y el sendero de la acción se vuelve más claro, más accesible. Piensa en la procrastinación como un jardín que ha crecido descontroladamente. Las raíces se han enredado tanto que parece imposible arrancarlas. Pero hay una forma de domar ese jardín, desenterrar cada raíz y entender de dónde viene. Tal vez una raíz se llama miedo a no ser lo suficientemente bueno. Otra se llama perfeccionismo, esa que te dice que si no puedes hacerlo a la perfección, mejor no lo hagas. Y hay otra que se llama autosabotaje, ese extraño impulso de ponerte obstáculos a ti mismo, como si temieras llegar demasiado lejos. ¿Y qué pasa si empiezas a arrancar esas raíces, una por una? ¿Qué pasa si miras de frente tus miedos y decides que no tienen por qué definirte? Lo que pasa es que el jardín de la procrastinación empieza a transformarse. Donde antes había desorden y sombras, ahora empieza a entrar la luz de la claridad, la confianza, la determinación. Quiero que pienses en un momento en el que decidiste actuar a pesar del miedo. Tal vez fue algo pequeño, tal vez fue algo grande, pero seguro que hubo un instante en el que te enfrentaste a esa voz que decía no lo hagas, y decidiste avanzar. ¿Recuerdas cómo se sintió? ¿Recuerdas la satisfacción de haber vencido, aunque solo fuera por un momento, a ese enemigo interno? Eso es lo que buscamos multiplicar. Porque cada vez que lo haces, cada vez que eliges la acción, construyes un músculo invisible, un músculo de valentía que te permite levantar cada vez más peso. Y aquí viene la parte crucial, no se trata de ser alguien que nunca procrastina. Se trata de ser alguien que sabe cuando la procrastinación está tratando de tomar el control y decide no dejarse vencer. Se trata de aceptar que el miedo siempre estará allí, pero que no tiene por qué ser el piloto de tu vida. Tú decides quién lleva el volante. Así que la próxima vez que sientas esa tentación de postergar, esa voz que te dice que esperes un poco más, que el momento no es el adecuado, respira profundo y hazte una pregunta: ¿qué es lo que realmente estoy evitando? ¿Qué raíz de la procrastinación está intentando crecer en mi mente? Y cuando la encuentres, sáquela a la luz, mírala bien, y luego da un paso adelante, aunque sea pequeño. Este capítulo es un llamado a la introspección. A ver más allá de las excusas superficiales y entender que la procrastinación no es un enemigo invencible, solo es un hábito que se ha fortalecido con el tiempo. Pero tú tienes la capacidad de cambiarlo, de crear un nuevo camino en tu mente, uno donde la acción y la valentía se conviertan en tus nuevos aliados. Recuerda, no estás solo en esta lucha. Todos, absolutamente todos, hemos sentido esa fuerza que nos tira hacia atrás, que nos hace sentir que no podemos. Pero también, todos tenemos esa chispa dentro que nos impulsa hacia adelante, que nos dice que podemos ser más, que podemos hacer más. Y esa chispa, cuando la alimentas, se convierte en un fuego imparable que derrite cualquier iceberg, que arranca de raíz cualquier miedo. Bienvenido a esta segunda etapa de la batalla. Hoy, no solo conoceremos a nuestro enemigo, sino que empezaremos a desmantelar su poder. Porque la acción, esa decisión de dar un paso a la vez, es el arma que hará que la procrastinación pierda la guerra. El poder del primer paso, encendiendo la llama de la acción. Hay un dicho que probablemente has escuchado cientos de veces: un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Es fácil de repetir, pero difícil de aplicar cuando enfrentas el abismo de una tarea por hacer, un proyecto pendiente o una decisión que cambiará el rumbo de tu vida. Y es que ese primer paso, por más pequeño que parezca, es a menudo el más difícil de dar. Pero hoy, quiero que lo veas de una forma diferente. Piensa en una chispa. Es diminuta, casi insignificante. A simple vista,
parece que no podría lograr gran cosa. Pero en las condiciones adecuadas, esa chispa tiene el poder de encender un fuego que puede iluminar la noche más oscura, que puede transformar un frío invierno en una cálida hoguera. Ese primer paso que tú das, esa decisión de actuar aunque solo sea un poco, es como esa chispa. Tal vez no veas de inmediato el impacto que puede tener, pero te aseguro que tiene el poder de cambiarlo todo. Ahora, imagina esto, estás parado frente a una colina empinada, y en la cima, está eso que tanto deseas, eso que has postergado durante tanto tiempo. Podría ser un sueño, un objetivo, un cambio en tu vida. Y cada vez que te propones subirla, la cuesta parece más alta, más difícil. Pero lo que muchos no ven es que la clave no está en mirar la cima, sino en dar el primer paso. En poner un pie frente al otro y confiar en que, si sigues avanzando, la cima se hará cada vez más cercana. La ciencia incluso nos respalda en esto. Existe un fenómeno conocido como la inercia de la acción. Una vez que empiezas, aunque sea con algo pequeño, es mucho más fácil seguir moviéndote. Es como empujar un coche. Al principio, necesitas toda tu fuerza para hacerlo rodar, pero una vez que empieza a moverse, el esfuerzo necesario se reduce. Es un principio básico de la física, pero también una ley fundamental de la vida. Ese primer paso es el que rompe la inercia de la procrastinación y pone en marcha la maquinaria de la acción. Quizás te has encontrado alguna vez en esa situación, finalmente decides sentarte a trabajar en ese proyecto que has estado aplazando durante semanas. Le dedicas solo 5 minutos, diciéndote a ti mismo que si no tienes ganas, al menos lo intentarás un poco. Y para tu sorpresa, esos 5 minutos se convierten en 30, luego en 1 hora. Te das cuenta de que lo difícil no era tanto la tarea en sí, sino el peso mental de empezar. Este es el secreto que muchos ignoran, el primer paso no tiene que ser grande. De hecho, cuanto más pequeño, mejor. A veces, cuando nos proponemos grandes metas, nos abrumamos con la magnitud de lo que tenemos que hacer, y la procrastinación se alimenta de esa sensación de estar abrumado. Pero cuando te dices a ti mismo solo voy a empezar, solo un poco, le quitas poder a la montaña de tareas y te centras en una pequeña piedra a la vez. Un escritor célebre, que una vez enfrentó el bloqueo creativo, decidió que cada día escribiría solo 200 palabras. No era un gran reto, pero era un paso. Y así, día tras día, esas 200 palabras se convirtieron en miles, y luego en un libro completo. No porque el reto fuera enorme, sino porque entendió que la clave era empezar, era romper la parálisis inicial. Al final, se dio cuenta de que la verdadera victoria no era el libro, sino el hecho de haber vencido a la procrastinación con pequeños pasos, uno tras otro. Quiero que pienses en esa cosa que has estado postergando. Puede ser una conversación pendiente, una meta de salud, un sueño guardado en el cajón. No pienses en todo lo que falta para llegar al final, piensa solo en el primer paso que podrías dar hoy. ¿Podrías dedicarle solo 5 minutos? ¿Podrías escribir una página? ¿Podrías enviar un correo, hacer una llamada? Cualquier cosa que sea pequeña, tan pequeña que no puedas ponerle ninguna excusa. Porque la verdad es esta, la acción se alimenta de acción. Cada vez que das un paso, aunque parezca minúsculo, estás entrenando a tu mente para creer que eres capaz de más. Estás construyendo la confianza necesaria para enfrentar desafíos más grandes. Estás transformando ese fuego inicial en una llama constante que ilumina tu camino. Y hay algo más, algo poderoso que ocurre cuando decides dar ese primer paso sin esperar sentirte listo, la duda empieza a perder su poder. La procrastinación se debilita. Y de repente,
te das cuenta de que ese gigante que parecía imposible de vencer era solo una sombra agrandada por la distancia. A medida que avanzas, las sombras se disipan y te das cuenta de que tú tenías el poder desde el principio. Entonces, la próxima vez que te encuentres frente a esa tentación de dejarlo para mañana, pregúntate, ¿qué pasaría si en lugar de esperar, decido actuar ahora, solo por unos minutos? Quizás no termines todo, quizás no consigas escalar toda la montaña en un solo día, pero habrás hecho lo más importante, habrás comenzado. Y eso, querido guerrero, es lo que diferencia a quienes cumplen sus sueños de quienes los ven pasar de lejos. Recuerda, no se trata de ser el más fuerte, el más valiente o el más talentoso. Se trata de ser el que decide dar el primer paso, una y otra vez. Porque cada paso que das es un golpe más contra la procrastinación, un recordatorio de que tú eres quien está al mando. La montaña no se moverá por sí sola, pero tú puedes conquistarla, un paso a la vez. Bienvenido a la tercera etapa de esta batalla. Hoy, vamos a encender la llama de la acción y dejar que su calor derrita las excusas que nos han congelado por tanto tiempo. Hoy, descubriremos que el poder del primer paso puede cambiar el curso de toda una vida. El momento perfecto es una mentira, la magia de actuar a pesar de todo. Hay una trampa muy astuta en la que todos hemos caído alguna vez, la idea de que existe un momento perfecto para comenzar. Ese instante mágico en el que las estrellas se alinean, la motivación llega como una ola gigante, y de repente, todo encaja a la perfección. Suena bien, ¿verdad? Es esa promesa de que un día despertarás y sentirás que todo fluye de forma natural, que finalmente estarás listo para dar el salto. Pero déjame decirte una verdad que puede doler, pero es esencial que escuches, ese momento perfecto es una mentira. Esa noción de que llegará un día en el que no habrá miedo, ni dudas, ni inseguridades, solo es una ilusión que nos mantiene atrapados. Porque lo que realmente hacemos cuando esperamos el momento perfecto es posponer la acción. Estamos diciendo que no estamos listos ahora, que tal vez mañana sí lo estemos, y así pasa un día más, y otro, y otro. Y lo que no nos damos cuenta es que, mientras esperamos, la vida sigue su curso, el tiempo sigue pasando, y las oportunidades que podríamos haber aprovechado, se van. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas veces has visto a alguien que parecía tener todo en contra, y aún así decidió actuar, decidió avanzar, a pesar de la incertidumbre? No fue porque esperara el momento perfecto, sino porque entendió que la acción es la que construye ese momento. El éxito, la realización, no son la consecuencia de esperar el momento adecuado, son la consecuencia de actuar una y otra vez, incluso cuando parece que no es el mejor día. Incluso cuando las condiciones no son ideales. Imagina por un momento a un surfista que está en la orilla, esperando la ola perfecta. Pasa una ola, luego otra, y otra más, pero ninguna parece lo suficientemente buena. Mientras tanto, otro surfista se adentra en el agua, se sube a la tabla y se deja llevar por cada ola que aparece. Tal vez no todas son las mejores, tal vez cae varias veces, pero aprende, mejora, se adapta. Y al final del día, mientras el primero sigue esperando, el segundo ha vivido la experiencia, ha sentido el agua, ha aprendido a cabalgar las olas. ¿Quién de los dos crees que estará más cerca de convertirse en un verdadero maestro del surf? La vida es exactamente igual. Las oportunidades no vienen envueltas en un lazo perfecto, esperando a que estés listo. Vienen con dificultades, con incertidumbre, con miedo. Pero cada una de ellas, cada una de esas imperfecciones, es una oportunidad para crecer, para aprender, para mejorar. Hay una historia que ilustra esto de manera poderosa, la historia de un hombre que quería ser escritor.
Pasaba días esperando que llegara la inspiración, que el momento fuera el adecuado para escribir la gran novela que siempre había soñado. Se decía a sí mismo que necesitaba un espacio tranquilo, el clima adecuado, el ánimo perfecto. Y mientras esperaba, los años pasaban. Hasta que un día, harto de su propia inacción, decidió escribir aunque no tuviera ganas, aunque la inspiración no llegara. Y ese día, algo cambió. Empezó a escribir una página, luego otra, y para cuando se dio cuenta, había escrito un capítulo entero. Al final, esa novela que tanto soñaba, no fue producto de un momento perfecto, sino de muchos días imperfectos en los que decidió escribir de todos modos. La verdad es que la perfección es una ilusión que nos impide avanzar. Nos cuenta una historia de cómo deberíamos ser antes de empezar, de cómo las cosas deberían verse antes de actuar. Pero la realidad es mucho más sencilla. La acción imperfecta es siempre mejor que la inacción perfecta. Porque la acción, por más pequeña que sea, te pone en movimiento, te permite aprender, adaptarte, crecer. Piensa en cualquier logro importante en la historia. Las personas que cambiaron el mundo no esperaron a tener todas las respuestas antes de actuar. Martin Luther King no esperó a que todos estuvieran de acuerdo con su visión antes de luchar por los derechos civiles. Los grandes inventores no esperaron a que todas sus ideas fueran perfectas antes de probarlas. Actuaron, sabiendo que habría errores, sabiendo que el camino estaría lleno de desafíos. Pero entendieron que la verdadera magia no está en la perfección, sino en la persistencia. Y esa es la clave para vencer a la procrastinación, dejar de esperar el momento perfecto y empezar a construirlo tú mismo, paso a paso, con cada acción que tomas. La magia está en entender que tú eres quien tiene el poder de transformar cada instante en un momento especial. Que tú puedes convertir un día ordinario en un día extraordinario, simplemente eligiendo hacer algo que ayer habrías pospuesto. La próxima vez que sientas que no es el momento adecuado, que tal vez deberías esperar un poco más, quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué pasaría si empiezo ahora, incluso aunque no me sienta listo? ¿Qué podría aprender de este proceso? ¿Cómo podría cambiar mi vida si dejara de esperar y empezara a actuar? Porque, al final del día, el momento perfecto no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de decisión. Y esa decisión, querido guerrero, está en tus manos. Hoy, te invito a que des ese paso hacia adelante, aunque sea un paso pequeño, aunque esté lleno de dudas. Que no permitas que la espera se convierta en una excusa para no vivir, para no avanzar. Recuerda que cada día que decides actuar, aunque no sea el día perfecto, es un día en el que te acercas más a la vida que deseas. Porque la verdadera diferencia entre aquellos que logran sus sueños y aquellos que los ven pasar, es que los primeros decidieron actuar cuando nadie más lo hacía. Decidieron que, aunque las condiciones no fueran ideales, cada paso que daban los llevaba un poco más lejos, un poco más alto. Así que, ¿qué eliges hoy? ¿Esperar o avanzar? Bienvenido al cuarto acto de esta batalla. Hoy, entenderemos que el momento perfecto no es más que una ilusión. Hoy, decidiremos tomar el control y actuar, sin esperar nada más que nuestra propia voluntad. Porque tú, y solo tú, eres quien puede transformar cada instante en el mejor momento de tu vida. El secreto del momentum, convirtiendo la acción en una fuerza imparable. Imagina por un momento una gran roca al pie de una colina. Al principio, moverla parece imposible. Cada empujón apenas la hace vibrar. Pero sigues empujando, usando cada gramo de energía que tienes. De repente, la roca cede un poco, empieza a rodar lentamente. Con cada metro que avanza, va ganando velocidad, y lo que antes era una tarea titánica,
ahora se convierte en algo casi inevitable. Ya no estás empujando la roca se mueve sola, llevándote con ella. Eso, amigo mío, es el poder del momentum. El momentum es una fuerza silenciosa pero poderosa, que transforma tus pequeñas acciones en un movimiento constante hacia tus objetivos. Es el resultado de elegir actuar, día tras día, sin importar las circunstancias, hasta que el esfuerzo inicial se convierte en un hábito, en una rutina que te impulsa hacia adelante, incluso cuando no lo sientas. Pero, ¿cómo se construye este momentum? ¿Y por qué es tan crucial para vencer a la procrastinación? La clave está en la constancia. No en los grandes gestos heroicos que duran un día y luego se desvanecen, sino en los pequeños pasos que das todos los días, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando la motivación es baja. Porque la motivación es como el clima, cambia constantemente, es inestable. Hoy puede haber sol, mañana puede haber tormenta. Pero la acción, esa que eliges conscientemente, es como un faro en medio de la tempestad. No importa lo que pase afuera, sigue encendida, sigue guiando tu camino. La verdad es que el momentum no depende de que te sientas inspirado cada día, sino de que te comprometas a dar el siguiente paso, y luego el siguiente, sin importar cómo te sientas. Es como un tren que al principio necesita mucha energía para arrancar, pero una vez que se pone en marcha, nada puede detenerlo. Así que la próxima vez que te enfrentes a la tentación de posponer, recuerda que cada pequeña acción, por más insignificante que parezca, está alimentando ese tren. Está construyendo una fuerza que eventualmente será imparable. ¿Sabes cuál es el mayor enemigo del momentum? La pausa prolongada. Es cuando dejas de actuar durante demasiado tiempo que la roca deja de moverse, el tren se detiene y la inercia vuelve a ganar terreno. Tal vez has experimentado esto antes, te propones ir al gimnasio, empiezas con energía y durante un par de semanas mantienes el ritmo. Pero luego, por alguna razón, dejas de ir un día, luego otro, y antes de darte cuenta, ese hábito que habías construido empieza a desmoronarse. Y lo que antes era fácil, vuelve a sentirse como un esfuerzo monumental. Pero la buena noticia es que el momentum también tiene un poder de recuperación. No importa cuántas veces hayas perdido el ritmo, siempre puedes volver a empezar. Y la próxima vez, serás un poco más fuerte, un poco más sabio, porque ya conoces el camino. La clave es no dejar que las caídas se conviertan en estancamientos permanentes. Si fallas un día, si dejas de actuar por un momento, vuelve a levantarte y empuja la roca una vez más. No importa cuánto tiempo haya pasado, lo importante es que no pierdas de vista tu objetivo. Hay algo casi mágico en este proceso. Cuando empiezas a acumular pequeñas victorias, cuando día tras día eliges la acción, algo cambia dentro de ti. Las tareas que antes parecían insuperables empiezan a parecer posibles, incluso rutinarias. Te das cuenta de que cada día que eliges avanzar, estás entrenando tu mente, enseñándole que puedes confiar en ti mismo, que eres capaz de enfrentar cualquier desafío. Este es el poder del momentum, no solo te acerca a tus metas, sino que transforma tu identidad. Dejas de verte como alguien que lucha contra la procrastinación y empiezas a verte como alguien que actúa, que toma decisiones, que avanza. Y cuando empiezas a verte de esa manera, tu vida cambia. Porque ya no se trata solo de cumplir con tareas, se trata de convertirte en alguien que sabe lo que quiere y no tiene miedo de ir tras ello. Ahora, quiero que pienses en un área de tu vida en la que te gustaría construir este momentum. Puede ser un proyecto profesional, un hábito saludable, o incluso una relación que quieres mejorar. No te concentres en todo lo que falta por hacer, concéntrate en el siguiente paso,
en esa acción pequeña que puedes tomar hoy mismo. ¿Podrías dedicarle solo 10 minutos? ¿Podrías hacer una llamada, escribir una página, dar un paseo? Cualquier cosa que mantenga la roca en movimiento, por más mínima que sea. Y quiero que recuerdes esto, no subestimes el poder de la repetición diaria. Hay una fuerza increíble en lo pequeño, en lo constante. Al principio, puede parecer que no hay cambios significativos, que los resultados no se ven. Pero, como una planta que crece bajo la tierra antes de brotar, tu esfuerzo está construyendo algo sólido, algo duradero. Cada día que actúas, estás acercándote un poco más a ese momento en el que el impulso será tan fuerte que te llevará más allá de lo que alguna vez imaginaste. El momentum es como un fuego que se alimenta de cada pequeña acción. Y al igual que cualquier fuego, al principio necesita cuidado, necesita que estés presente, que le des oxígeno. Pero cuando logra encenderse, arde con tal fuerza que ni los vientos más fuertes pueden apagarlo. Ese fuego está en tus manos. Cada día que eliges actuar, estás añadiendo una chispa más a esa llama. Así que la próxima vez que la procrastinación intente convencerte de que un pequeño paso no hace la diferencia, recuerda el poder del momentum. Recuerda que cada día que actúas, por más sencillo que parezca, estás creando una fuerza que, eventualmente, será imparable. Y cuando eso pase, cuando mires atrás y veas cuánto has avanzado, te darás cuenta de que lo más difícil no era dar grandes saltos, sino dar el primer paso y luego seguir caminando. Bienvenido al quinto acto de esta batalla. Hoy, entenderemos que la constancia es la verdadera clave para construir el éxito. Hoy, encenderemos el fuego del momentum y lo dejaremos arder hasta que la procrastinación no tenga más espacio en nuestras vidas. Porque tú, y solo tú, tienes el poder de convertir tus pequeñas acciones en una fuerza imparable. El valor de actuar con miedo, abrazando la incertidumbre para avanzar. El miedo. Ese viejo compañero que todos conocemos demasiado bien. Está presente en cada momento crucial de nuestras vidas, susurrando que no estamos listos, que el riesgo es demasiado grande, que el dolor del fracaso será insuperable. Y entonces, a veces, lo escuchamos. Detenemos nuestro avance y nos refugiamos en la seguridad de lo conocido, pensando que al quedarnos quietos, evitaremos el dolor. Pero hay algo que quiero que entiendas hoy, el miedo nunca desaparecerá del todo. Y, más importante aún, no tiene que hacerlo para que puedas avanzar. En esta vida, hay un mito que se nos ha contado una y otra vez, que para actuar, para dar el salto, primero debemos sentirnos seguros, tranquilos, sin rastro de miedo. Pero la verdad es que los grandes logros no se construyen en la ausencia de miedo, sino en la presencia del coraje. Porque el coraje no es la falta de temor, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Piensa en un guerrero antes de la batalla. ¿Siente el miedo? Claro que sí. Sabe que se enfrenta a un enemigo poderoso, a una situación incierta. Pero no deja que ese miedo lo paralice. Al contrario, lo utiliza como un recordatorio de lo que está en juego, como un impulso para aferrarse más fuerte a su espada y mirar al frente. De la misma manera, cada vez que te encuentras ante una tarea que te aterra, ante un sueño que parece demasiado grande, quiero que recuerdes que sentir miedo es una señal de que estás a punto de hacer algo importante. La procrastinación, en gran parte, se alimenta de nuestro miedo a lo desconocido. Postergamos porque tememos no ser lo suficientemente buenos, porque no queremos enfrentar la posibilidad de fallar. Pero el miedo no es un enemigo a destruir, es un compañero de viaje. Cuando aprendes a aceptarlo y a seguir adelante con él, descubres que no es tan poderoso como parecía. Es como una sombra que crece cuando la miras desde lejos,
pero se disipa cuando decides acercarte. A lo largo de la historia, las personas que han cambiado el mundo no lo hicieron porque estaban libres de miedo. Lo hicieron porque decidieron que sus sueños, sus metas, eran más grandes que ese temor. Desde los exploradores que se adentraron en tierras desconocidas, hasta los emprendedores que apostaron todo en una idea que nadie más creía, todos enfrentaron la misma pregunta: ¿vale la pena arriesgarme? ¿Vale la pena enfrentar el miedo y dar el salto? Y todos ellos llegaron a la misma conclusión: sí, vale la pena. No estoy diciendo que sea fácil. De hecho, probablemente será incómodo, desafiante. Sentirás que estás caminando por un terreno inestable, que cada paso podría ser un error. Pero quiero que pienses en esto: ¿cuántas veces en tu vida has logrado algo importante sin sentir, aunque sea un poco, ese nudo en el estómago? Esa sensación de que estás dejando atrás lo seguro y te adentras en lo incierto. Es precisamente esa incomodidad la que te dice que estás saliendo de tu zona de confort, y es ahí, fuera de esos límites, donde ocurren las cosas que realmente importan. Hay una historia que ilustra esto de forma clara, la historia de un joven que soñaba con ser orador, pero tenía un miedo paralizante de hablar en público. Cada vez que se encontraba frente a una audiencia, sentía que las palabras se le atragantaban, que la voz le temblaba. Pero un día, decidió que ya no esperaría más a que el miedo desapareciera. Se paró frente a un pequeño grupo y, aunque la voz le temblaba, habló. La primera vez fue terrible. La segunda, un poco mejor. Y después de muchas veces, el miedo seguía ahí, pero ya no tenía el mismo poder. Ese joven entendió que, si esperaba a que el miedo se fuera, nunca habría dado su primer discurso. Al final, se convirtió en un orador conocido, no porque venciera al miedo, sino porque aprendió a actuar a pesar de él. Lo mismo sucede contigo. Quizás has estado esperando a que el miedo a fracasar, a ser juzgado, a no ser lo suficientemente bueno, se desvanezca antes de dar el paso. Pero te tengo una noticia: ese día no llegará. Y eso es algo bueno, porque significa que puedes empezar ahora mismo, con el miedo como un compañero, no como un obstáculo. El miedo puede seguirte en el camino, pero no puede tomar el volante a menos que tú se lo permitas. El poder de actuar con miedo radica en que cada vez que decides avanzar, cada vez que eliges enfrentarlo, te haces más fuerte. Aprendes que no eres tan frágil como pensabas, que el fracaso no es el fin del mundo, que cada caída es una oportunidad para levantarte más sabio, más resistente. Y mientras sigas avanzando, el miedo perderá poco a poco su poder sobre ti. Dejará de ser ese monstruo enorme y se convertirá en un simple obstáculo, uno que puede saltar con el impulso del momentum que has estado construyendo. Hoy, quiero que pienses en algo que te asusta, algo que has estado postergando porque crees que necesitas sentirte listo primero. Quiero que imagines que lo haces, que das el paso a pesar del miedo, que enfrentas esa incomodidad inicial. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Y qué podrías ganar si decides avanzar? A veces, el simple acto de imaginarlo ya es suficiente para darte cuenta de que el miedo no es tan grande como parecía. La vida no se trata de eliminar todos los riesgos, se trata de aprender a caminar con ellos, de construir una fortaleza interna que te permita seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Se trata de entender que la incertidumbre siempre estará ahí, pero eso no significa que no puedas avanzar. De hecho, es en esa incertidumbre donde se encuentra la posibilidad de crecimiento, de descubrimiento, de cambio. Así que la próxima vez que el miedo te paralice, recuérdale que no es él quien manda. Recuerda que tú eres quien elige dar el siguiente paso, que tú eres quien decide si el miedo será un obstáculo o una señal de que estás avanzando hacia algo grande. Y cuando finalmente mires atrás, cuando veas todo lo que has logrado, te darás cuenta de que el miedo era solo una sombra, un susurro.
Que lo único que realmente importaba era tu decisión de actuar, de avanzar, de enfrentar cada día como el guerrero que eres. Bienvenido al sexto acto de esta batalla. Hoy, abrazaremos la incertidumbre, tomaremos al miedo de la mano y le diremos que no nos detendrá. Hoy, entenderemos que el verdadero valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Porque tú, y solo tú, tienes el poder de transformar el miedo en la chispa que encienda el fuego de la acción. La disciplina triunfa sobre la motivación, construyendo fuerza a largo plazo. Motivación. Esa chispa inicial que sentimos cuando un nuevo proyecto nos llena de entusiasmo, cuando una meta recién trazada parece tan clara que sentimos que nada puede detenernos. Todos conocemos esa sensación. Nos sentimos invencibles, listos para cambiar el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando la chispa se apaga? ¿Qué pasa cuando la emoción desaparece y lo que queda es la rutina, el esfuerzo, la repetición diaria? Es ahí donde entra en juego la verdadera protagonista de cualquier transformación, la disciplina. La motivación es como un fuego artificial, brillante, explosivo, pero fugaz. Te hace sentir como si pudieras conquistar cualquier montaña, pero se desvanece tan rápido como llegó. Y cuando la motivación se apaga, es la disciplina la que te sostiene, la que te mantiene en movimiento cuando todo dentro de ti quiere detenerse. Si la motivación es la chispa, la disciplina es la llama constante que se mantiene encendida, incluso en medio de la tormenta. La disciplina no es tan glamorosa como la motivación. No nos hace sentir esa adrenalina que corre por nuestras venas cuando comenzamos algo nuevo. De hecho, muchas veces la disciplina se siente monótona, repetitiva, incluso aburrida. Pero ahí radica su poder, en la capacidad de mantener el rumbo, de avanzar un paso tras otro, día tras día, sin importar cómo nos sintamos. Y es precisamente esa constancia la que hace la diferencia entre quienes solo sueñan y quienes realmente construyen algo duradero. Piensa en un atleta que entrena todos los días, llueva, truene o haga sol. No siempre tiene ganas de levantarse a las 5 de la mañana, de enfrentar el dolor físico, de mantener una dieta estricta. Hay días en los que la cama se siente como el lugar más tentador del mundo, en los que su cuerpo le suplica un descanso. Pero él sabe algo que muchos ignoran, que la verdadera fuerza no se construye cuando la motivación está en su punto máximo, sino en esos días en los que todo parece cuesta arriba. En los que lo único que lo impulsa es su compromiso con el objetivo que se ha trazado. Lo mismo sucede en cualquier área de la vida. Si esperas a sentirte motivado cada día para trabajar en tus metas, estarás atrapado en un ciclo interminable de altibajos, de avances y retrocesos. Pero si decides que actuarás, sin importar si hoy te sientes inspirado o no, empezarás a notar algo increíble, los resultados se acumulan. Cada día que eliges la disciplina sobre la comodidad, estás construyendo un camino sólido, un camino que te llevará más allá de lo que la motivación por sí sola podría. Pero, ¿cómo se construye la disciplina? ¿Cómo se transforma en ese motor constante que te impulsa incluso cuando la motivación desaparece? La respuesta es simple, aunque no siempre fácil, la disciplina se construye a través de la repetición, de convertir cada acción en un hábito. Es como moldear una pieza de arcilla, cada día le das forma, cada día le das un poco más de estructura, hasta que finalmente se convierte en algo fuerte, en algo que no se rompe con facilidad. Quiero que pienses en una meta que te hayas propuesto y que has dejado de lado porque la motivación se desvaneció. Quizás empezaste con energía, con ganas de hacerlo todo, pero cuando los primeros obstáculos aparecieron, la emoción inicial se transformó en frustración, en cansancio. La pregunta que debes hacerte no es cómo puedo sentirme motivado de nuevo, sino cómo puedo ser constante, aunque no me sienta motivado. Porque esa es la verdadera clave para construir algo grande, la capacidad de actuar cuando otros se detienen, de mantener el paso cuando el camino se vuelve difícil. La disciplina no se trata de negar tus emociones, de ignorar el cansancio o la frustración. Se trata de entender que tus emociones son pasajeras, que hoy puedes sentirte agotado, pero mañana será diferente.
Y que, a pesar de esos altibajos, hay algo que permanece constante, tu compromiso contigo mismo, con tus sueños, con esa visión de lo que quieres construir. La disciplina es el puente entre el sueño y la realidad, entre la intención y la acción. Y hay algo casi liberador en abrazar la disciplina. Cuando dejas de depender de la motivación para actuar, te das cuenta de que tienes el control. Ya no eres un esclavo de tus emociones, de ese vaivén constante de sentirte inspirado un día y desanimado al siguiente. Eres alguien que ha decidido tomar el control de su vida, alguien que ha entendido que cada pequeño paso cuenta, que cada día que eliges avanzar es un ladrillo más en la construcción de tus metas. Quizás, al principio, te parezca difícil. Puede que sientas que la motivación era lo único que te mantenía en movimiento. Pero con el tiempo, notarás que la disciplina trae consigo una satisfacción diferente, más profunda. No es la euforia de un logro repentino, es la satisfacción de saber que, sin importar lo que pase, siempre eres capaz de dar el siguiente paso. Y cuando miras hacia atrás, cuando ves todo el terreno que has recorrido, te das cuenta de que cada día de esfuerzo valió la pena. En el camino de la disciplina, descubrirás algo más, que muchas veces, la motivación vuelve. Pero esta vez, no es la que lleva la delantera, sino que se convierte en un aliado, en un impulso extra que suma a esa constancia que ya has construido. Y cuando la motivación y la disciplina trabajan juntas, es cuando se producen los cambios más poderosos, cuando realmente eres capaz de superar los límites que creías que tenías. Quiero que hoy, pienses en un área de tu vida en la que necesitas más disciplina. Tal vez sea en tu trabajo, en tu salud, en un proyecto personal que has dejado de lado. No pienses en cuánto tiempo te llevará, no te obsesiones con el resultado final. Solo piensa en el siguiente paso, en esa acción pequeña que puedes tomar hoy, aunque no te sientas motivado. Y luego, toma la decisión de hacerlo de nuevo mañana y al día siguiente. Así, poco a poco, verás cómo la disciplina empieza a moldear tu vida, cómo empieza a construir un camino sólido bajo tus pies. Porque al final del día, la vida no se trata de correr a toda velocidad cuando te sientes bien y detenerte cuando no. Se trata de seguir avanzando, a tu ritmo, pero sin detenerte, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Se trata de entender que la verdadera grandeza no está en el brillo de un instante, sino en la constancia de cada día. Bienvenido al séptimo acto de esta batalla. Hoy, entenderemos que la disciplina es el verdadero poder detrás de cualquier transformación duradera. Hoy, dejaremos de esperar la chispa de la motivación y encenderemos la llama de la constancia. Porque tú, y solo tú, tienes el poder de construir una fuerza que no depende de cómo te sientas, sino de quien decides ser cada día. La retroalimentación y la reflexión ajustando el rumbo hacia el progreso. A veces, en la vida, nos dejamos llevar por la corriente. Empezamos con un objetivo claro, con esa visión de lo que queremos lograr, y avanzamos con toda la fuerza de la motivación y la disciplina. Pero hay algo que, si no cuidamos, puede convertirse en un enemigo silencioso, la inercia. Esa fuerza que nos impulsa a seguir haciendo lo mismo, a avanzar sin cuestionar si realmente estamos yendo en la dirección correcta. Y ahí es donde entra en juego uno de los elementos más poderosos para el crecimiento, la autoevaluación. La autoevaluación es ese momento de pausa, ese instante en el que decides detener la marcha para mirar a tu alrededor y preguntarte, ¿estoy avanzando en la dirección correcta? ¿Estoy más cerca de la meta que me propuse, o he desviado el camino sin darme cuenta? No se trata de frenar el progreso, sino de ajustar el rumbo. Porque, ¿de qué sirve correr a toda velocidad si el destino al que nos dirigimos ya no es el que realmente queremos alcanzar? Es como si fueras un navegante en alta mar. Cuando empiezas el viaje, el mapa es claro, el objetivo está marcado, y te lanzas con toda la energía hacia el horizonte. Pero, a medida que avanzas, las corrientes cambian, las olas te empujan de un lado a otro. Y si no te detienes de vez en cuando para mirar las estrellas y recalibrar tu posición, podrías encontrarte navegando hacia un lugar completamente diferente al que querías llegar.
De la misma forma, en la vida, la reflexión es el astrolabio que nos permite ajustar nuestra trayectoria y asegurarnos de que cada esfuerzo cuenta. Pero aquí está la clave, la autoevaluación no debe ser un juicio implacable. No se trata de castigarnos por cada error o de enfocarnos solo en lo que no ha salido bien. Se trata de mirar nuestras acciones con honestidad, de reconocer nuestras fortalezas y nuestras áreas de mejora, y de usar esa información para mejorar cada día un poco más. Es el arte de vernos a nosotros mismos como un proyecto en constante evolución, donde cada paso, incluso aquellos que parecen ser un desvío, son una oportunidad para aprender y crecer. En este camino, la retroalimentación se convierte en nuestra aliada. No solo la retroalimentación que nos damos a nosotros mismos, sino la que recibimos de quienes nos rodean, de nuestros mentores, de nuestros compañeros, incluso de nuestras propias experiencias. Porque la retroalimentación no es un juicio de valor, es un espejo que nos muestra aspectos de nosotros que quizás no habíamos visto antes. Y aunque a veces puede ser incómoda, aunque nos revele áreas que preferiríamos ignorar, es ese espejo el que nos permite pulirnos, el que nos ayuda a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Piensa en un escultor. Tiene una visión clara de lo que quiere esculpir, pero a medida que trabaja la piedra, necesita detenerse, observar desde distintos ángulos, hacer ajustes. Sabe que si sigue golpeando sin reflexionar, podría romper la pieza o desviarse de su visión original. De la misma manera, tú eres el escultor de tu propio destino, y la autoevaluación es la herramienta que te permite afinar cada detalle, que te ayuda a crear algo verdaderamente extraordinario. Y hay algo poderoso en la humildad de aceptar que no siempre tenemos todas las respuestas, que a veces es necesario detenernos y preguntarnos si hay una forma mejor de hacer las cosas. No es un signo de debilidad, al contrario, es una muestra de madurez y de sabiduría. Porque quienes se niegan a reflexionar, quienes piensan que siempre están en lo correcto, terminan repitiendo los mismos errores una y otra vez. Pero quienes se abren a la retroalimentación, quienes aceptan que hay espacio para mejorar, son aquellos que, al final del camino, logran superar sus propios límites. Sin embargo, la autoevaluación y la retroalimentación requieren algo que muchas veces olvidamos en medio de la vorágine de la vida: tiempo. Tiempo para desconectar de la rutina, para salir del piloto automático, para hacernos preguntas profundas. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué puedo mejorar? ¿Estoy realmente disfrutando este proceso? Y es en esos momentos de pausa donde las respuestas más valiosas suelen aparecer, como un faro que nos guía en medio de la niebla. Quizás has estado corriendo hacia una meta que, en algún punto del camino, dejó de resonar contigo. Quizás te has dado cuenta de que la estrategia que pensabas que era la mejor no ha dado los resultados que esperabas. O tal vez, te has sorprendido descubriendo que tienes habilidades que habías subestimado. En cualquiera de estos casos, la autoevaluación te ofrece la posibilidad de ajustar, de cambiar de dirección si es necesario, de encontrar un camino que esté más alineado con lo que realmente quieres. Y hay algo más que quiero que recuerdes: la autoevaluación no es un evento único, es un proceso continuo. No se trata de hacer una gran reflexión una vez al año y luego seguir como si nada. Se trata de construir el hábito de revisar tu progreso regularmente, de ser consciente de tus acciones y de cómo éstas te acercan o te alejan de tus metas. Es el hábito de ser tu propio maestro, de tomar la responsabilidad de tu crecimiento y de hacer los ajustes necesarios para seguir avanzando. Quiero que hoy te des el espacio para detenerte, para mirar hacia adentro y preguntarte: ¿estoy avanzando en la dirección que quiero? ¿Hay algo que podría ajustar, alguna pequeña mejora que podría implementar? No subestimes el poder de esas pequeñas correcciones, porque, como en un barco, un ligero ajuste en el timón puede cambiar por completo el destino final. La autoevaluación no es un lujo, es una necesidad. Porque en este camino de transformación, no basta con moverse, hay que moverse con propósito, con dirección. Y solo tú tienes el poder de evaluar si el rumbo que llevas es el que realmente deseas. Solo tú tienes la capacidad de mirar tus logros y tus errores con la intención de aprender y de mejorar.
Bienvenido al octavo acto de esta batalla. Hoy, entenderemos que no se trata solo de avanzar, sino de avanzar con conciencia, de aprender a detenernos cuando es necesario para ajustar el rumbo y seguir adelante con más fuerza. Hoy, seremos los navegantes de nuestra propia vida, con el coraje de recalibrar el mapa cuando el camino se desvíe, y con la humildad de aceptar que siempre hay algo que podemos mejorar. Y así llegamos al final de este viaje. A lo largo de estos capítulos, hemos explorado el profundo dilema de la procrastinación frente a la acción. Hemos aprendido que la lucha contra la inercia y la indecisión es un desafío constante, pero también una oportunidad invaluable para crecer, para conocernos mejor y para construir la vida que verdaderamente deseamos. Quiero agradecerte, de corazón, por haber estado aquí, por haberte tomado el tiempo de escuchar y reflexionar sobre estas ideas. Tu tiempo es valioso, y el hecho de que hayas elegido invertirlo en este discurso significa que estás comprometido con tu propio crecimiento y desarrollo. Recuerda que cada pequeño paso cuenta, y cada acción que tomes a partir de hoy puede marcar una diferencia significativa en tu vida. Te invito a que, si este contenido ha resonado contigo, no dudes en compartirlo. Compartir es una manera poderosa de llevar este mensaje a más personas que, como tú, pueden estar luchando con la procrastinación y buscando la motivación para actuar. También te animo a suscribirte para que no te pierdas ningún nuevo contenido que pueda inspirarte y guiarte en tu camino. Por favor, deja un me gusta si disfrutaste de este discurso. Tus comentarios son una fuente de inspiración para mí, así que no dudes en compartir tus pensamientos, reflexiones o experiencias. Cada interacción cuenta y juntos podemos crear una comunidad de apoyo donde todos podamos crecer y prosperar. Recuerda que la batalla contra la procrastinación es un viaje continuo. Permítete celebrar tus logros, por pequeños que sean, y no te olvides de ser amable contigo mismo en el camino. Te animo a seguir adelante, a actuar y a hacer de cada día una oportunidad para acercarte un poco más a tus sueños. Gracias nuevamente por tu tiempo y tu atención. Juntos, sigamos avanzando hacia una vida de acción y propósito.